Bienvenidos a esta nueva exploración de las fuentes que nos han compartido. Hoy nos sumergimos de nuevo en el Libro de Mormón, con la misión de conectar, estas historias antiguas con los desafíos y las decisiones de nuestra vida. Y en el fondo se trata de encontrar esa fortaleza en la fe. Y un propósito, ¿no? Un poco más claro. Totalmente. Y para poner a todos en la misma página, en nuestro análisis anterior vimos un momento clave. La familia de Lehi había dejado atrás toda su riqueza en Jerusalén. Absolutamente todo. Y su hijo, Nefi, no lo vio como una pérdida, sino como una prueba de la fe increíble de su padre. Sí, porque Lehi obedeció ese mandato de huir al desierto. Una decisión que, ya vimos que no fue nada, pero nada fácil. Para nada. Y justo nos quedamos en un punto de mucha tensión. Sí, el primer intento de los hijos por obtener las planchas de bronce de este hombre, Labán, fue un fracaso total. Un desastre. Un desastre. Y la conclusión fue que, a pesar de eso, la obediencia al mandato principal tenía que continuar. Así que hoy retomamos la historia justo ahí, en el capítulo 3 de 1 Nefi, versículos 17 al 20. Vamos a intentar entender esa aparente contradicción. Si el peligro estaba en Jerusalén, ¿por qué era tan vital arriesgar la vida para volver por unos registros? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué había en esas planchas que valiera más que su propia seguridad? Pues Nefi se encarga de justificarlo, y de una manera muy, muy contundente. De acuerdo. Vamos a desglosar esto. Nefi parece que siente la necesidad de explicarle, no solo a sus hermanos, sino quizá a los futuros lectores, que la decisión de su padre de irse no fue una locura. Claro, le da un fundamento lógico y espiritual. Exacto. Lo deja muy claro en los siguientes versículos. A ver, voy a leer el 17 y el 18 del capítulo 3 de 1 Nefi. Adelante. Porque sabía que Jerusalén debe ser destruida a causa de la iniquidad del pueblo. Pues he aquí, han rechazado las palabras de los profetas. Fíjate en la seguridad de sus palabras. Sí. No dice, creo que Jerusalén podría ser destruida. Dice, sabía que Jerusalén debe ser destruida. Es una certeza matemática. O sea, para él es causa y efecto. El pueblo rechazó a los profetas, por lo tanto la consecuencia es la destrucción. No hay ambigüedad alguna. Y el versículo 18 que voy a leer ahora es todavía más directo. Dice, por tanto, si mi padre hubiera permanecido en el país después de habérsele mandado salir de él, habría perecido también, por lo que ha sido necesario que salga del país. Es casi una sentencia. Si se quedaban, morían. Punto. La obediencia de Lehi no fue un acto de devoción abstracta. Fue literalmente lo que lo salvó. Exactamente. Fue una cuestión de supervivencia. Y lo fascinante, como apuntan las fuentes que estamos analizando, es que esta historia va más allá de la antigua Jerusalén. Se convierte en un símbolo. En un símbolo muy poderoso para nosotros. El mandato de salir del país no siempre significa, hacer las maletas y mudarse. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque podemos aplicar este principio a situaciones muy actuales. Uno piensa en huir del peligro y se imagina algo físico, ¿no? Claro, y las fuentes dan un ejemplo perfecto de eso. Imagina una familia acampando cerca de un río. Ok. Y el padre tiene una sensación extraña, una inquietud que no puede explicar, y decide mover el campamento a un terreno más alto. Horas después, una inundación repentina arrasa con el lugar donde estaban. ¡Wow! Eso es salir del país en un sentido muy, muy literal. Es prestar atención a una advertencia que te salva la vida. Pero la mayoría de los países de los que debemos huir hoy no son físicos. Pienso en el peligro espiritual o social. Totalmente. Una relación tóxica, por ejemplo. Estar con alguien que compromete tus valores, que te va apagando poco a poco. Salir de ahí es huir del país. Totalmente. O piensa en un joven que empieza a juntarse con un grupo de amigos que lo están llevando por mal camino y siente esa incomodidad, esa voz interior que le dice esto no está bien. Claro. Alejarse de ese grupo, aunque sea difícil socialmente, es su forma de huir de una destrucción segura. Y lo que se destaca es que este principio es universal. Se aplica a negocios, ideologías, hábitos financieros. La lección es aprender a reconocer esa voz que nos advierte. Sal de aquí. Ok, eso me queda clarísimo. Irse de Jerusalén era una cuestión de vida o muerte, literal y simbólicamente. Lo que todavía no me cierra es,
A ver, si acabas de escapar de un edificio en llamas, ¿por qué lo primero que haces es decidir volver a entrar? Suena a locura, ¿verdad? Suena locura. ¿Qué podía ser tan importante como para arriesgarlo todo de nuevo? Debió enfrentar esa misma pregunta de sus hermanos. Y la respondió. Los versículos 19 y 20 son su defensa. Son el porqué detrás de esta misión que parecía suicida. Voy a leerlos. Y he aquí, es prudente para Dios que obtengamos estos anales a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres. Ahí está la primera razón. Y también para preservarles las palabras que han salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales les han sido dadas por el Espíritu y poder de Dios desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Aquí están las dos razones, y son increíblemente profundas. La primera, preservar el idioma. Hoy podríamos pensar, bueno, pueden seguir hablando entre ellos. Sí, no suena tan grave. Pero en esa cultura, el idioma escrito era el ancla de todo lo demás. Me llama la atención que lo primero que menciona es el idioma, no la religión. Hoy quizá pondríamos lo espiritual primero. Era la identidad cultural, a través del lenguaje, tan inseparable de la fe para ellos. Absolutamente. Un punto clave que se resalta en el material que revisamos es que Nefi, que posiblemente tenía formación como escriba, entendía esto a la perfección. Claro, para él era obvio. Exacto. Sin un registro escrito, la cultura se disuelve. La historia se convierte en mito, las leyes se olvidan, la identidad se pierde. En una o dos generaciones, sin esos registros, se convertirían en un pueblo a la deriva, sin conexión con su pasado. Perder el idioma era perderse a sí mismos. Entiendo. Sería como borrarles el disco duro cultural. Y la segunda razón, preservar las palabras de los profetas. Suena como el software que corre en ese disco duro. ¡Qué buena analogía! Es el contenido que le da sentido a todo. Ese es el núcleo. Esas planchas no eran solo libros de historia, eran el testimonio de la relación de Dios con su pueblo. Contenían los convenios, las promesas. Las advertencias eran el fundamento espiritual sobre el cual iban a construir una nueva nación. Imagina intentar construir una civilización en una tierra nueva, sin constitución, sin libros sagrados, sin historia. Imposible. Estarían espiritualmente a ciegas. Completamente. Entonces, para que nos hagamos una idea real de su valor, ¿qué contenían exactamente estas planchas de bronce? Porque está claro que no eran un simple diario familiar. Para nada, eran un tesoro. Las fuentes nos detallan su contenido y es impresionante. Primero, contenían la historia de los judíos desde la creación del mundo hasta la época de ley. O sea, el Génesis, el Éxodo, todo eso estaba ahí. Sí, pero había más. Incluían las profecías del Antiguo Testamento que se habían escrito hasta ese momento. Incluyendo las de Jeremías, que era su contemporáneo. Exacto, que estaba predicando en Jerusalén justo en esos días. Y lo fascinante, y esto viene directo de las fuentes, es que estas planchas representaban un compendio de literatura sagrada más grande que nuestro Antiguo Testamento actual. Espera, ¿más grande? Eso cambia las cosas. No estaban recuperando una copia de algo que ya existía en otros lados. Estaban recuperando un registro único. Único. Y con información que se habría perdido para siempre. Contenían las palabras de profetas de los que hoy apenas sabemos nada. Nombres que no nos suenan mucho hoy en día. Para nada. Y lo crucial es que estos profetas, según el Libro de Mormón, enseñaron con una claridad asombrosa sobre la venida de un Mesías, su misión, su sacrificio. Además, las planchas incluían los convenios de Dios con Abraham y toda la casa de Israel. Eran, en esencia, su mapa de identidad, su pasado, presente y futuro profético. Ahora entiendo la desesperación de Nefi. No se trataba de volver por unos libros. Se trataba de volver por su alma como pueblo. La fuente dice que tuvieron una profunda influencia. Y ahora entiendo que esa frase se queda corta. Se queda muy corta. Esa influencia moldeó al pueblo nefita durante 1000 años. Si conectamos los puntos, estas planchas fueron la base de todo su desarrollo espiritual, religioso y social. Fueron la fuente principal. La fuente principal de la que bebieron profetas posteriores como el rey Benjamín, Alma, Mormón, enseñaron el plan de salvación y la expiación del Mesías con una claridad que, de otro modo, se habría desvanecido. Y esto no fue un evento aislado, ¿verdad?
Creó una cultura entera. Precisamente, creó una cultura de llevar registros sagrados, de estudiarlos, de enseñarlos de generación en generación. Se convirtió en una responsabilidad sagrada. Me imagino. Y las fuentes mencionan algo interesante. Con el tiempo, se dieron cuenta de que el metal era pesado, poco práctico, y copiaron los textos a materiales más ligeros para que más gente pudiera tener acceso a ellos. Ah, claro, para distribuirlos. Sí, los misioneros, como los hijos de Mosía, llevaban estas copias para enseñar a los lamanitas. El impacto de esa decisión de volver a Jerusalén fue monumental y duradero. Volviendo a ese momento crucial en el desierto, con esta convicción renovada, Nefi logra convencer a sus hermanos de que tienen que volver. Sí, pero esta vez con un plan diferente. Exacto, no van a la fuerza. Tienen un plan nuevo, uno que, sinceramente, suena mucho más lógico. Es el clásico caso de parecía una buena idea en ese momento. El plan B. ¿El plan B? Se les ocurre usar la riqueza que habían dejado atrás, su oro y su plata, para intentar comprar las planchas. Negociar en vez de confrontar. Suena inteligente, ¿no? Suena muy inteligente. Y lo fascinante aquí, y es una distinción clave, es la naturaleza de la fe. Nefi tenía fe en este nuevo plan. De lo contrario, no lo habría apoyado. Claro, él creía que podía funcionar. Sin embargo, como sabemos, ese plan estaba destinado a fracasar estrepitosamente. Pero su fe superior, la fe inquebrantable en que el Señor cumpliría su mandamiento de que obtendrían las planchas sin importar el método, Esa es la que finalmente triunfaría. Esa es una lección poderosa. A veces ponemos nuestra fe en un plan específico, en nuestra solución, en lugar de ponerla en el resultado que Dios ha prometido. Y esa idea de seguir adelante, de obedecer incluso cuando nuestros planes lógicos y bien pensados se estrellan contra la realidad, es un tema que resuena con fuerza. Hay una cita del presidente Harold B. Lee que las fuentes incluyen y que lo resume de una manera que te deja sin aliento. Es una de las citas más directas y potentes sobre este principio. El presidente Lee dijo: "La única seguridad que tenemos como miembros de esta iglesia es aprender a prestar atención a las palabras y mandamientos que el Señor dará a través de su profeta". Ya empezando así es fuerte. La única seguridad. Habrá algunas cosas que requerirán paciencia y fe. Puede que no les guste lo que venga. Puede que contradiga sus opiniones políticas. Puede que contradiga sus opiniones sociales. Puede que interfiera con su vida social. O sea, está diciendo que el consejo profético no siempre será cómodo o popular. Para nada. Y luego viene la promesa. Él continúa: pero si escuchan estas cosas como si vinieran de la boca del Señor mismo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes, y el Señor Dios dispersará los poderes de las tinieblas de delante de ustedes. ¡Wow! ¿Y qué significa todo esto en el contexto de la historia de Ley? Que su obediencia al huir de Jerusalén, aunque socialmente lo convirtiera en un paria y políticamente en un traidor, ¿Fue su escudo protector? fue su escudo. La obediencia a los profetas no es solo una prueba de lealtad, es un mecanismo de seguridad. Exactamente. Y las fuentes refuerzan esto citando la carta de Pablo a los Efesios, donde dice que los profetas existen para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Nos dan un ancla. Proporcionan un ancla. En un mundo como el nuestro, que es un océano de opiniones cambiantes, de filosofías de moda, de información contradictoria, la palabra profética actúa como un punto de referencia estable. Es el faro que te guía a puerto seguro. Hagamos un recuento de lo que hemos explorado, porque hay varias capas aquí. Primero, la obediencia a las advertencias proféticas es una forma de protección, a veces literal como para la familia de Ley. Sí, y a veces simbólica, ayudándonos a huir de peligros modernos. Segundo, hemos visto que las escrituras, esos registros sagrados, son mucho más que historias. Son el ADN de un pueblo. Preservan la fe, sí, pero también la cultura y la identidad y la conexión con Dios. Perderlas es perderlo casi todo. Y tercero, y esto me parece clave, la fe verdadera no está en que nuestros planes salgan bien. La fe verdadera persiste en la obediencia al mandamiento general, incluso cuando nuestros métodos específicos y bien intencionados fracasan una y otra vez. Exactamente. Lo que nos lleva a una reflexión final.
Las fuentes destacan cómo los nefitas, gracias a esa decisión de volver por las planchas, se convirtieron en una sociedad de asuscranote, de conservadores y maestros de registros sagrados. Eso se volvió parte de su identidad. Se convirtió en su cultura. Sí. Y esto plantea una pregunta importante para nuestra época. A ver. En nuestro mundo de información digital efímera, de historias de Instagram que duran 24 horas y de contenido que desaparece con un clic, ¿cuál es el equivalente moderno de las planchas de bronce en nuestras propias familias y vidas? ¿Qué registros de fe, de identidad y de verdad estamos creando y preservando con tanto esmero para que sirvan de ancla a las generaciones futuras? Una pregunta fundamental. ¿Qué estamos grabando en planchas que perduren más allá de nosotros? Para continuar explorando estas ideas, les invitamos a suscribirse al canal Fe en Cada Paso, a dejar sus comentarios y, si esto les ha aportado valor, a compartir este análisis. Gracias por acompañarnos.